Bendiga cómo se pasa el tiempo, ¿no? Cuando estamos en la presencia de Dios. La verdad que se hizo largo pero hermoso. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Y quería compartirle algo que me tocó compartir el miércoles con un grupo de muchachos y quería hacerlo extensible para toda la iglesia. Y hablar sobre la personalidad de Jesús, él cómo se comportaba ante diferentes ámbitos de la vida, ante diferentes situaciones de ella. Y para empezar, quería contarle una anécdota que escuché, de que habla de dos hombres que conversaban y uno le dice al otro: tened cuidado con ese hombre que tiene un carácter muy fuerte. Si vos le decís algo que a él no le gusta, enseguida te va a responder o hasta te puede agredir. Y el otro hombre le dice: no, aquel hombre, lo señala un anciano y le dice: ese hombre tiene el carácter fuerte, anda a probarlo y vas a ver. Y el hombre se anima, va, lo empuja y lo trata realmente mal, y el hombre no reaccionó. ¿Qué quiero contarte con esto? Que ¿quién de los dos tiene el carácter más fuerte? El segundo. ¿Por qué? Porque el carácter es aquel que puede dominar sus sentimientos, sus emociones, aquel que domina sus emociones, que el carácter no es lo mismo que el temperamento, es una cosa totalmente diferente. Y en este tiempo yo venía escuchando de que muchas personas dicen, ¿no? Pero yo soy así, a mí no me van a cambiar, ya soy grande. Y yo decía, ¿cómo va a decir eso? Además, conociendo de Dios. Y seguramente yo decía eso, pero también va para mí. Solo que yo no digo la frase. Tenemos todos seguramente que cambiar algo, ¿verdad? Y Jesús nos dejó ejemplo en diferentes pasajes de la Biblia, diferentes situaciones que vivió con sus discípulos, por lo que a ellos fue a enseñarle, ¿verdad? Y el primer versículo quiero que me acompañen a Juan capítulo 13, versículo 1 al 15. Son historias de que conocemos, de que la leímos muchas veces, pero que siguen enseñando diariamente a nuestras vidas. Se los leo, si no lo encontraron, lo anotan y los leo. Y dice Juan 13, dice: se acercaba la fiesta de Pascuas, pero Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en el recipiente, comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secándoselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Y ahora no entiende lo que estoy diciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces el Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo tu cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar y entonces le dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Es palabra de Dios. Esta palabra mayormente, este es el punto, la humildad, palabra que generalmente sabemos de que se utiliza mucho en las personas de bajos recursos,
que son personas humildes. También se lo utiliza en personas que saben reconocer sus errores. Ese también es una persona humilde. Pero también están aquellas que siendo superiores no necesitan ni tienen la necesidad de hacer sentir inferior a los demás. Lavarle los pies era una necesidad en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque los caminos eran de tierra, no había asfalto, no había nada. Todos se movilizaban a pie de un lugar a otro. Entonces cada vez que llegabas a una casa, venían y te lavaban los pies. Pero ¿quién lo hacía? Había una persona, eran los sirvientes, los esclavos en aquel tiempo. Pero Jesús lo hizo. ¿Y para qué lo hizo? Lo hizo para demostrarle a sus discípulos de que nadie era más que el otro, de que no se le iba a caer nada si lo hacía. Además, él estaba ya a punto de partir, estaba por irse a sufrir el calvario que luego sufrió. Y en el 14 dice, pues si yo el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavárselo unos a los otros. Le he puesto de ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho. Muchas veces, ¿cómo vemos tratar a las personas de rango superior, ya sea en un trabajo? Porque cada uno de nosotros tenemos alguien abajo nuestro. El otro día hablábamos y yo le decía que, por ejemplo, uno puede ser que no esté casado, pero tiene un trabajo donde hay personas que están bajo tu orden. ¿Y cómo las tratamos? ¿Cómo somos? ¿Lo tratamos con humildad? Segundo punto que quiero que leamos está en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Este punto es el de la fidelidad. Jesús, primeramente vimos que no le pasó nada por haberle lavado los pies a sus discípulos. Y también era un hombre fiel. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y se le apareció el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te haré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adora, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que tus ángeles te cuiden, te sostendrá en tus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todos sus recursos de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Fiel. Fiel es una persona que está comprometida con alguien, con algo, con alguna causa. Y el diablo se le apareció en un momento donde Jesús había estado ayudando durante 40 días. En el día 40 se le apareció porque pensó de que estaba débil. Y probablemente estaba débil físicamente, por lo que no había comido, no había bebido. Estaba en un ayuno absoluto, pero estaba fortalecido Jesús. El diablo, ¿qué quería hacer? ¿Qué buscaba? Quería frenar la tarea que Dios le había encomendado. Pero ¿qué tenía Jesús? Era fiel, tenía fidelidad. Él estaba comprometido con lo que Dios le había dado para que haga, que le había encomendado. El ayuno lo fortaleció, pues eso ayudó a dominar su cuerpo. Porque cuando ayunamos lo fortalecemos y le decimos al cuerpo que no va a comer.
vas a esperar. Y el cuerpo te dice, tengo hambre. Pues no, vas a esperar. Y la palabra, se dieron cuenta de que el diablo le decía, porque escrito está, escrito está, escrito está. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pero también está escrito, también está escrito. Jesús conocía la palabra. Cuando conocemos la palabra de Dios, no vamos a errar, no nos vamos a desviar, no nos vamos a equivocar si la conocemos y hacemos lo que dice. Pero yo me acordaba de un ejemplo de que una vez nos dieron la policía de Canadá, cómo preparan a sus policías para que detecten billetes falsos. No le mostraban todos los diferentes billetes que aparecieron falsificados, sino que le mostraban el original. Los billetes originales los veían y los memorizaban. Cosa que cuando veían uno falso, lo detectaban enseguida porque le faltaba algo o estaba diferente a algo. ¿Por qué? Porque conocían el original. Entonces no tenían que ir a ver las otras cosas. Eso pasa cuando nosotros leemos la Biblia, cuando conocemos la palabra de Dios. No va a venir ninguno y no va a sacar palabras ni versículos de contexto para engañarnos. Y está muy de moda. Se escucha muchísimo hablarte de la prosperidad, que si vos das más, vos vas a prosperar más, y el que no da, no va a recibir. Son cosas que están sacadas de contexto, todo para manipular la voluntad de las personas. Tercer punto dice la confianza que tenía Jesús en Dios. Lucas capítulo 8, 22 al 25. Lucas 8, 22 al 25. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una gran tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas, y la tormenta se apaciguó, y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Hasta ahí. Recordemos que entre los discípulos habían pescadores avesados, conocidos en la materia, profesionales de la materia de la pesca, porque eran, por ejemplo, Pedro era un pescador y eran hombres que vivían de ello, entonces tenían que saber bien lo que hacían. Sin embargo, ¿cómo habrá sido la magnitud de aquella tormenta que se asustaron a tal punto de que tuvieron que despertarlo a Jesús? ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo y no tenía temor, porque sabía dónde estaba su confianza. Su confianza está puesta en Dios. Me sabía decir mi pastor Mario, Pedrita me decía, ¿para qué te preocupas? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Cuando confiamos en Dios, cuando conocemos de Dios, en Él tiene que estar nuestra confianza. También veo gente de que ora, clama, pero sigue con temor. Está bien, somos de carne, diríamos, pero tenemos que empezar a saber de que Dios va a obrar y al fin y al cabo se va a terminar haciendo su voluntad. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La confianza en Dios va a hacer que Él obre en nuestras vidas, en nuestros caminos, en lo que hagamos. Dios nos ama y Jesús lo sabía. Por eso calmó la tormenta, por eso podía hacer cosas increíbles y también enseñarle a sus discípulos.
La dependencia y la sujeción. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42, que habla de la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Es cuando una persona está sujeta y depende de otro. Y la sujeción, ¿qué es? Es estar sometido, ligado o unido a alguien. Y dice Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42, fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró a tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera que pasar por aquella hora. 36. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque se cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez le dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en sus manos de pecadores. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Jesús estaba totalmente entregado a la causa. Pero antes que eso, Jesús era un hombre de carne y de hueso. Tenían todos los 5 sentidos desarrollados como cada uno de nosotros. Si ponía su mano en el fuego se quemaba. Capaz que me digan, no, Él era hijo de Dios, era el Dios hecho carne. Entonces, ¿por qué dice en el versículo 34, le dice a sus discípulos, es tan la angustia que me invade que me siento morir, le dijo? Tenía sentimientos Jesús como cualquiera de nosotros y aún sentía temor. Sentía miedo porque sabía lo que venía. Y más allá de eso, hay una canción que dice más allá de todo, ¿no? Pero más allá de todo, Él se entregó. Fue a decirle al Señor. Porque estar sujeto es también decirle a Dios lo que queremos, pero que se haga su voluntad como Él le dijo. Él nunca se apartó del camino, más allá de todo temor que haya sentido. Le dijo en el versículo 36, Abba Padre, Papito, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Personalidad que lo hace único a Jesús. Personalidad que hizo que no baje los brazos ni se eche para atrás, sino que se entregó. Por supuesto que hizo como cualquiera de nosotros hacemos cuando estamos en necesidad, cuando estamos en angustia, cuando nos pasa algo malo o hay malas noticias. ¿A quién acudimos? Acudimos a Dios, oramos a Él. Pero como les dije hace rato, siempre se termina cumpliendo su voluntad. Y tenemos que estar sujetos a Él. Y el otro punto, el último punto, es obediente a Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario,
se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo el Señor es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús fue obediente, como veíamos anteriormente, tenía miedo, tenía temor, se sentía morir. Aun cuando oraba, dice que le caían sudor como grandes gotas de sangre. Estaba atemorizado, sí, pero él era obediente a lo que Dios le había dicho, lo que a Dios le había mandado, a su tarea. Una vez crucificado, uno de los delincuentes que estaba a su lado le dijo: ¿acaso tú no eres el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Usted piensa que lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Pero él tenía una tarea. Él tenía que obedecer a lo que había venido. Fue doloroso. ¿Y qué te quiero contar con esto? Con estos puntos. De que muchas veces, cuanto más conocemos de Dios, deberíamos cambiar más. Pero sentimos que, no sentimos que estamos y llegamos algunas veces a una meseta y que no cambiamos. O que vamos postergando un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos pecados hay en el mundo? ¿Cuántos pecados hay en nuestras vidas? Hay muchísimos. Tal vez uno pequeño, pero dice que las pequeñas zorras son aquellas que van mordiendo el fruto y lo va echando a perder. Así actúa el pecado algunas veces. No, siempre, no algunas veces. El pecado te va carcomiendo. El pecado te va enfriando. El pecado te va alejando de Dios. Y creemos que no tenemos que cambiar. O que no le hace mal a nadie el no cambiar. Primero estaba la humildad de Dios. ¿Y qué es contrario a la humildad? El orgullo. No queremos dar el brazo a torcer. Muchas veces discutimos por tontera y todo por orgullo. No queremos pedir perdón. No queremos reconocer nuestro error. Porque pensamos, yo daba el ejemplo y pensaba el ejemplo de un padre a un hijo. ¿Cuántas veces un padre pide perdón a un hijo? Es raro escuchar eso, ¿no? Es raro ver que un padre le pida perdón a un hijo. No, yo soy el papá, él me tiene que hablar a mí, él me tiene que pedir perdón a mí. Pero no tiene nada de malo reconocer un error. Es una forma de demostrar humildad, reconocer el error. El orgullo también está aquellos que hacen que nos envanezcamos en creer porque llegamos a algo o que tenemos algo, somos superior a otros. Y pensamos de que esas cosas no están mal. Y sí, sí lo están. Porque terminamos dañando a personas. Creer en Dios. Dios creía y estaba su confianza puesta en Él. ¿Le creemos a Dios en todos? Yo no conozco a ningún cristiano que ponga su confianza, gracias a Dios, que pone su confianza en la economía, en la tómbola, en las loterías y en todos los bingos que te invaden por todas partes. Hasta mi hijo más chiquito conoce las propagandas de los bingos. Reconoce los bingos cuando los ve en la calle, cuando los ve en los súper. Ve y sabe que es un bingo y son una de las primeras cosas que le gustaba ver la propaganda de los bingos. ¿Pero por qué? Porque lo vive ataladrando a todo el mundo, atacando, y nuestra confianza, por ahí la necesidad de uno lo puede llevar a eso, a poner su confianza en el azar.
¿Qué también tuvo Dios? Sujeción, obediencia. Y muchas veces cuando vemos que no resultan las cosas, que hace muchos años vamos a la iglesia, que hace cuánto estoy yendo a la iglesia, voy los miércoles, voy los sábados, voy los domingos, me junto a ver el Zoom y todo lo que haya yo hago y no hay resultado. También la confianza empieza a temblar. Empezamos a dudar. Y no digo y no hablo de este tema porque yo sea perfecto. No, todo lo contrario. El primero que habló fue a mí. Porque pensamos de que vamos a la iglesia y ya somos. No es una garantía venir a la iglesia, ser cristiano, de que sos perfecto, nada que ver. Yo soy el más imperfecto de todos, el más pecador, como decía Pedro. Estamos llenos de pecado, pero debemos saber reconocerlo, pero también buscar de cambiarlo, porque no vale de nada venir a todas las reuniones, leer la Biblia, haber hecho todos los estudios posibles si no hay un cambio en nuestras vidas. ¿A dónde estamos parados? ¿Hasta dónde llegamos desde que conocimos a Dios? ¿Hacemos un balance como hacemos el balance en la economía? ¿Hacemos un balance de lo que hizo Dios en nuestras vidas? ¿Cómo hemos cambiado? Hoy soy mejor en esto de lo que era antes. Pero ¿hacemos el balance a futuro como hacemos en la economía? Yo quiero llegar a tener esto. Decimos yo quiero ser y tener una santidad hasta acá. Deberíamos buscar de superarnos. Y digo deberíamos, no crean que le estoy diciendo a usted, estoy hablando para mí también. Y no quedarnos quietos, es necesario. ¿Por qué Jesús fue obediente? ¿Porque lo merecíamos? Seguramente que nosotros, si no fuese por Jesús, no sería nada lindo lo que mereceríamos. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Por ustedes que están acá, por lo que están viendo a través de la página, por aquellos que aún no conocen, también los hizo. Solo que necesitan saberlo. Cambió su divinidad para que lo humillen. No es que Jesús vino y lo humillaron. No. Él vino y vino a ser humillado. Es diferente. Porque Él buscó eso para que nosotros recibiéramos sanidad, salvación, restauración y todo lo que necesitas. Necesitamos ahora, pregunto, necesitamos y tenemos algo presente que tenemos que cambiar en nuestras vidas. ¿Hay algo que tenemos que hacer para dejar de ofender a Dios? ¿Hay algo que está frenando el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas? La respuesta es para cada uno de nosotros. Si nosotros somos los que tenemos que cambiar y nosotros nos conocemos y sabemos lo que tenemos que hacer. No lo hagamos para otras personas. Lo hagamos por el mismo que por amor se entregó por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Quiero que leamos un último versículo, que es el versículo, para mí, uno de los más lindos que hay en la Biblia, que es 1 Corintios capítulo 13, donde habla del amor. Pero vamos a leer no todo, sino desde el versículo 11 al 13. Dice, se los leo, los leo y les pido que lo escuchen. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo y borrosamente,
pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de las 3 es el amor. ¿Qué tiene que ver esto? Como le decía, no lo hagamos para otras personas. Seguramente cuando cambiemos y mejoremos como personas, van a ser beneficiadas. Lo hagamos por amor a Dios, por amor a aquel que se entregó, por amor a aquel que se humilló para que tengamos una oportunidad. Capaz que hay alguien por primera vez. ¿Sabes qué? Jesús murió también por aquellos, por ellos, porque los ama. Y vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes. Y aquel que está por primera vez, a él le digo, o que está escuchando por primera vez, que haga esta oración, que es muy importante. Señor Jesús, en este día me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que hice. Te pido que me perdones y que me des una nueva oportunidad, una nueva vida. Te reconozco como mi Rey, como mi Salvador, y te pido, Señor, que entres en mi corazón para que vivas y habites en él y para que tú hagas de mí lo que a ti te plazca, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Padre amado, te pido por aquellas personas que llegaron a tus pies por primera vez, que lo inscribas en el libro de la vida con el nombre que a ti te plazca, con letras de oro, papá, y que tú puedas hacer un cambio en él. Tú conoces sus necesidades, que las suplas, Señor, a fin de que puedan creer en ti, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y en esta mañana te pido, Señor, que empieces a ayudarnos a superar todo aquello, Señor, que no permita que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que saquemos de nuestras vidas todo aquello que hace contrictar al Espíritu Santo. De que aquello, papá, de que te ofende, no lo hagamos más. Que trabajemos, no a partir de mañana, sino a partir de hoy, para poder ser personas agradables a ti. Para que a través del testimonio muchas personas puedan también ser ganadas. Para que tu Espíritu Santo llene nuestro ser y que los frutos del Espíritu Santo se desarrollen en nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Queremos cada día, Señor, morir a nosotros mismos para que tú renazcas en nosotros día a día. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a tus hijos. Pero nosotros también te bendecimos a ti y te damos gracias por lo que hiciste un día aquí en la tierra, porque lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, papá. Hoy nuevamente te damos gracias y de que si el corazón de alguien, el fuego, el amor y la pasión por ti se apagó, que en esta mañana empiece a arder nuevamente. Que ese fuego, ese amor perdido por ti, Señor, que tenía, que se vuelva a encender, Señor, como cuando te conocimos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor, que para la gloria es para Él. Bueno, que Dios los bendiga. Seguimos unos minutos más y bueno, nos despedimos de los que están vía online, a través de Facebook. Los bendecimos y le damos gracias. Hasta luego.